Buenas noches. Bueno, vamos el día de hoy a conversar respecto a lo que vendría siendo cómo vamos a resolver estos ejercicios de tratamiento de agua. Al principio tenemos una breve descripción como de los pasos a seguir que nos puede ayudar para realizar este tipo de resolución de problemas, vamos a decirlo, o de estudios de caso. Lo primero que tenemos que verificar es el tipo de agua a la cual estamos tratando. ¿Qué se refiere eso? Recuérdense que el agua tenemos tres tipos o tres puntos. Uno es el agua que está en la etapa y sale para ser utilizada por nosotros durante el consumo. Es decir, es el agua potable que sale de las estaciones de tratamiento de agua. Esa se maneja a través de la Gaceta Oficial 36395. Tenemos el agua cruda. Estamos hablando del agua que va a ser utilizada por la ETAP para que sea luego tratada o en su defecto darle un uso en específico y por lo tanto eso también se maneja por el decreto 883 en el capítulo 2 de la clasificación de estas aguas. Y tenemos el tercer punto, que son las aguas ya utilizadas por las empresas, por los conjuntos residenciales, entre otros, en los cuales estamos hablando de un agua residual, la cual posee una carga contaminante y se va a utilizar también en el decreto 883, pero en el capítulo 3 del control de vertidos líquidos. Cuando ya sabemos qué tipo de agua estamos empleando o qué tipo de agua estamos hablando, es importante luego saber para qué fue utilizada, cuál fue su uso o cuál será su útil uso dentro de este sistema. ¿Por qué tenemos que conocer cómo fue utilizada? Porque todas las empresas, todas las organizaciones no realizan las mismas funciones, no cumplen o no tienen el mismo tipo de contaminante. ¿Qué significa esto? ¿O a qué se refiere a que no tienen el mismo tipo de contaminante? Esto se refiere a que la empresa, particularmente, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que fabrique baterías y estamos hablando de una empresa que sea de bebidas gaseosas, sí, de refrescos, estamos hablando de dos empresas totalmente diferentes. Estamos hablando de dos empresas que tienen dos puntos totalmente diferentes para ejecutar la función. Ahora bien, si nosotros ya sabemos que tenemos las empresas y esta empresa tiene diferentes usos, pero también la empresa va a necesitar aguas de acuerdo a su criterio, a sus requerimientos y por lo tanto también tenemos que ver qué es lo que hay que realizarle o cómo lo vamos a interpretar. Luego que ya sabemos cómo es el tipo de agua, cómo lo vamos a utilizar o en su defecto qué tipo de contaminación pudiese tener, empezamos ya a utilizar tanto la Gaceta o el decreto según el caso y vamos a empezar a comparar estos valores de los parámetros. Parámetro dado por el análisis, parámetro establecido por el decreto o la Gaceta. Y posteriormente, en función de ello, establecemos las conclusiones y establecemos nuestras recomendaciones en función de lo que ocurre. Vamos al primer caso. En el primer caso, vamos a trabajar con la Gaceta Oficial 36395. Lo primero que me dice el primer caso es, a fin de asegurar la calidad de las aguas del estado Lara, la empresa encargada realizó el análisis respectivo obteniendo los siguientes resultados. Lo primero que tenemos que denotar es que me están diciendo la calidad de aguas del estado Lara, es decir, es todo quien va a surtir al estado. Eso significa que son aguas potables, son aguas que vienen de una etapa. Por lo tanto, tenemos que automáticamente pensar ya en la Gaceta Oficial 36395, que es la que vamos a utilizar. Ahora bien, me dan 6 parámetros en este caso. El color, los coliformes, la dureza, el pH, la turbidez y el cloro residual. Vamos a la Gaceta para ver qué ocurre con cada punto de ellos y comenzar a comparar, teniendo en cuenta que tenemos 12 de color, un pH de 7.4, coliformes existentes de 1300, turbidez de 3 unidades, nefelométrica, una dureza de 400 y un cloro residual de 1.2.
Dense en cuenta que aquí dice es cloro residual y otra cosa es cloro residual libre. Recuérdense que el cloro residual es en el momento en que lo agregamos y luego tenemos el cloro residual libre, que es el que va a estar en las tuberías. Entonces vamos a ver qué es lo que dice o qué ocurre en este sistema. Para ello vamos a buscar la gaceta y la empezamos a ver qué ocurre con ella o cuál es su comportamiento. Cuando entramos a la Gaceta Oficial 36395, lo primero que tenemos que ver o de notar es que nos dice que son normas sanitarias de calidad de agua potable. Nos dice en el artículo 1 que, por supuesto, su objetivo son las normas sanitarias de calidad de agua potable, es establecer el valor máximo de aquellos componentes o características del agua que representen un riesgo para la salud de la comunidad o inconvenientes para la preservación de sistemas de almacenamiento y distribución de líquidos, así como la regulación que asegure su cumplimiento. Por supuesto, recuérdense que en este caso tenemos una serie de conceptos que tenemos que tomar en cuenta y tenemos el artículo 6, el cual nos dice lo siguiente: el agua potable destinada al abastecimiento público deberá de contener en todo momento una concentración de cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución, el cual está entre 0.3 y 0.5. Esto significa que tenemos un cloro que va a actuar desinfectando, eliminando en el proceso de las tuberías, y todo aquello que se encuentre dentro de este sistema va a ser eliminado. Recuérdense que el cloro inicialmente se utilizó o se coloca en la empresa y posteriormente a ello viene lo que vendría siendo disminución de la misma a partir de del proceso de desinfección que se va a dar en el mismo. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí que tomar en cuenta? Aquí me dicen en el capítulo 2 de esta gaceta de los aspectos microbiológicos, me dice que el agua potable no debe contener en ningún momento organismos o microorganismos transmisores o causantes de enfermedad, o bacterias o poliformes termoresistentes, que son, por ejemplo, coliformes fecales. Entonces me está diciendo que no debe de contener microorganismos, y si nosotros nos ponemos a ver, en nuestro caso tenemos 1.300 números más probables por cada 100 mililitros. Esto significa que tenemos que pensar que debe existir o se debe de realizar un proceso de desinfección para eliminar estos microorganismos presentes. Sin embargo, cuando vemos el cloro residual o la cantidad de cloro residual existente, estamos viendo que tenemos que es de 0.3 a 0.5 y el cloro que nos da el resultado o el cloro que está colocado es de 1.2. Esto se puede decir que hay como un exceso, ¿sí? Hay un exceso de cloro existente dentro del mismo y que por lo tanto podemos inferir, podemos inferir que el mismo puede eliminar los microorganismos presentes en el sistema de abastecimiento. Recuérdense que el cloro residual libre es aquel cloro que es el remanente luego de haber añadido en este proceso, haberlo añadido dentro del sistema. Es por eso que les hablan de cloro residual libre. Es el cloro que está luego de haber sido añadido y es el que está en las tuberías eliminados. Es decir, que la idea es que siempre haya como cloro libre. Claro, porque ese es el cloro que llega a nuestros hogares. Ese es el cloro que llega a nuestros hogares. Es decir, ese cloro residual libre, que es el que te habla el artículo 6, es el remanente del cloro que va a conseguir en el agua luego de que él ha realizado o se ha consumido en el proceso de la desinfección de esta misma agua. Entonces va a haber
esa cantidad de cloro que va a continuar, vamos a decir así, desinfectando el agua en caso de que, por ejemplo, en el sistema de distribución se consigan microorganismos. Entonces ella continúa desinfectando. Perfecto. Ahora bien, tenemos que aquí, tenemos en el capítulo 3 los aspectos organolépticos, físicos y químicos. Y nos dice que el agua potable debe de cumplir con estos reglamentos y con estos requisitos. Vamos primero a lo que vendría siendo los componentes más prácticos, que son el color, la turbiedad, el olor o sabor, los sólidos disueltos totales, la dureza total, el pH, el aluminio, el cloruro, y entre otros. Podemos ver que en el color nos está diciendo las unidades de color verdadero, que tenemos un valor deseable, que eso es lo que es lo ideal, eso es lo que nosotros deberíamos tener, que es 5, y nos dan un rango hasta 15, ¿no? Que eso es el valor máximo aceptable, pero nos tenemos un paréntesis que dice 25. Acuérdense que el 25, en este caso los paréntesis, son solamente provisionales en casos excepcionales. Así que no es que lo vamos a aceptar porque simplemente hemos dicho que sí. No, es como colocarle un sistema de amortiguación, es como colocarle un rango un poquito más amplio, pero sabemos que este rango que estamos añadiendo tenemos que llevarlo a por debajo o el máximo aceptable de ese componente o ese parámetro que estamos estudiando. Entonces, aquí particularmente hay un punto que dice olor y sabor. Siempre me dicen, profesora, pero es que eso no está colocado, que usted nos coloca que el agua tiene un color un poco verduzco. Entonces, ¿eso está bueno o está malo? Entonces yo le digo, ya va. ¿Tú te tomarías un agua que el color, cuando tú lo saques, sea de color verde? Si yo les pregunto a ¿ustedes lo harían? No A menos creo. que sea de esas aguas saborizadas. Pero ya esa es otra cosa. Pues estamos hablando de un agua potable. No, No. obviamente que no. O sea, le iba a hacer otra pregunta y no sé si es muy tonta, pero es que no sé, me entró curiosidad. Entonces, Sí. por ejemplo, el agua que se supone que surte de Barquisimeto, esa se supone que es agua potable, ¿no? Sí, se denomina Ok, potable. ok, se denomina, pero es potable. Es potable. Lo que pasa es que ustedes hay una confusión que creen que cuando uno habla de potable, estás refiriéndote al agua, por ejemplo, que vienen de las marcas comerciales. El agua es potable cuando pasa por una serie de tratamientos. En este caso, este tipo que es potabilización. El agua Ok, porque tenía esa curiosidad y decía, ok, entonces lo que hago es gastar plata cuando compro los botellones de agua. Sí, no, lo que pasa es que eso es un detalle. ¿Sí? Una cosa es el agua se denomina potable, es porque tú la puedes consumir. Si ustedes se van a otro país, no sé si ustedes han llegado a emigrar o los que están, por ejemplo, han llegado a estar en otro país, muchos de ellos toman esa agua directamente del grifo. No sé si lo han observado. O hasta en las películas, no sé si han observado que toman directamente del grifo el agua. Sí, sí. Eso es el agua potable. El agua que tú me estás diciendo que son de garrafones, eso se llaman aguas embotelladas para nosotros. Por ejemplo, profe, yo en mi casa en el Caribe, yo bebo agua de la pluma, pues la que llega a la casa toda la vida se toma y nada pasa nada. Pues. Eso es agua potable. Que Boquisimeto, antes lo hacíamos, pero como el tanque está en la intemperie, X, Z, entonces obviamente le cae bacterias, vainas y no se puede, no es potable, pues, digamos así. Y tengo que comprar el botellón. Pero si tuviera el tanque en unas condiciones óptimas, también supongo que sea potable, porque el agua ya viene previamente tratada. Debería, pues. De hecho, yo tengo una compañera que ella, cuando el agua entra a su casa, el agua se potabiliza porque ella tiene un sistema en la parte exterior de ósmosis que ella misma lo instaló. Que ella tiene un sistema completo O sea, establecido.
porque ella trabaja con agua, o sea, ella maneja ósmosis inversa. Y ella en su sistema de agua, cuando entra a su casa, tiene ósmosis. ¿Sí? Entonces, el agua está lo más limpia posible porque ella colocó un sistema adicional, pero es a la entrada de su casa. De hecho, toda su Profe, casa, no, ahí está, el agua es blanda, es un agua totalmente blanda porque es un sistema que ella colocó para evitar cualquier tipo de problema. chévere. ¿Y qué diferencia hay entre el agua normal, o sea, el que llega por tubería, y cuando yo voy a comprar para que me llenen el garrafón de agua? Bueno, las aguas embotelladas particularmente son tratadas a través de una serie de equipos adicionales. Dependiendo del lugar, porque no puedo generalizar, es algo que yo siempre les digo a las personas, no puedo generalizar. Sin embargo, yo toqué las puertas de varios, preguntando más o menos qué tipo de sistema tienen y para decir la verdad, muchos no me lo dicen porque creen que soy la competencia, es que voy a colocar un sistema, no sé si me doy a entender lo que quiero decir. Sí, sí. Sin embargo, cuando he preguntado, por ejemplo, hay una persona que yo he ido a recargar, ellos tienen un sistema, el sistema que ellos tienen un filtro de carbón activo. Ellos tienen dentro de su sistema, uno de los filtros es carbón activo. El carbón activado, el carbón activo permite la disminución de olores y atrapa sustancias, que eso es positivo. Luego de él tiene un proceso él tiene el sistema de filtración por carbón activo, porque el del sistema de filtración por carbón activo es completo el sistema, y luego de él tiene un proceso de desinfección. Y ya con eso él cumple lo que vendría siendo la filtración o el embotellamiento del agua. También bueno, y el lavado de los botellones, eso tiene que ser otras cosas porque tienen que cumplirse. Hay otra persona que yo le pregunté que qué sistema utilizaba. Me dijo fue que él tenía un tanque de captación, me lo explicó en forma muy genérica. Me dijo, tengo un tanque de captación, por la zona utiliza un sistema de coagulación floculación muy pequeño, lo tiene, el mismo equipo es un sedimentador indirecto, viene un sistema de filtración y la desinfección, pero él utiliza un tipo de desinfección UV. ¿Sí? Su sistema es UV, él lo colocó como UV. Porque es lo que está como que eliminando o tratando de eliminar lo que hay. Entonces, cada uno tiene sus sistemas propios, cada uno maneja su propio sistema, eso ya es a criterio. De hecho, yo he ido en lugares que me hablan de equipos de ozono. ¿Entiendes? Entonces, es funcional, pero eso depende. No puedo generalizar qué es lo que tiene cada empresa. Lo que sí es que ellos cumplen, y de hecho ustedes lo pueden ver, ellos cumplen con realizar los análisis de agua para que el agua esté completamente, sea confiable para el consumo. Si ellos tienen una permisología, tienen que tenerla. No Perfecto, sé profe, muchísimas gracias. no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, el que queda cerca de mi casa, que es donde yo compro, ellos tienen publicado el análisis de agua que hicieron en la última vez. Lo tienen publicado. Tienen la publicación de todo el análisis de agua. De manera que yo puedo ir y veo el análisis y yo sé lo que hay. Y ahí dice, el agua está garantizada, total, sale el permisología, sale todo completo. No es que simplemente ellos lo van a ellos tienen que cumplir una serie de cosas. Ah, muy importante. Ya sé para cuando vaya a recargar, revisar eso, porque yo nunca lo he visto. O bueno, quizás sí está, pero no lo he visto. Sí, es como en el caso de los que están cerca de mi casa, ellos tienen en la cartelera informativa, ellos tienen es como si fuese una hoja, como si fuese un memo. Y dice, Ok. los resultados del análisis de agua, ellos lo tienen publicado y ahí sale la conclusión, que el agua está apta a consumo humano. Esta es la conclusión.
en el Chévere, en chévere. el que está cerca de mi casa. Hablo por ese, pues yo no puedo hablar por los demás, pero sí puedo hablar en lo que lo he visto. Ok. Claro, claro, tienes razón. Aquí tenemos el color, tenemos un valor de 5, por ejemplo, y un valor máximo aceptable de 15. Y acuérdense que el 25 es provisional, así que tenemos que tomar en cuenta que esto es algo provisional. Si nosotros no nos vamos o referimos a los valores que tenemos allá, ¿no? Teníamos la turbiedad, aquí tengo de 1 a 5. Entonces tenemos la dureza de 250 a 500. Entonces tenemos una serie de valores que tenemos que compararlo. Entonces vamos a ver qué pasó con los valores o qué tenemos aquí. Si los valores no salen acá, tenemos que buscarlos en las siguientes etapas de la gaceta. Recuérdense que aquí tienen otros componentes que puede ser que salgan acá. Tenemos el arsénico, el bario, entre otros. Y aquí tenemos el cloro residual, que es lo que me dijo automáticamente el análisis. El análisis me dice 1 y provisionalmente 3. ¿Sí? Aquí me dice es el cloro residual libre y me dice el 3, ¿sí? Que es provisionalmente aceptado. ¿Ok? Sí. Este es el cloro residual que tenemos. El otro es residual libre y este es el cloro residual. Entonces vamos a ver qué pasó con este análisis. Vamos a examinarlo, vamos a ver qué ocurrió con él, o qué problemas, o qué observamos, o qué está ocurriendo con él. Pero si no tienes nada abierto en la PC, puedes compartir la pantalla completa y así no sale presentación, vuelve a entrar, sale y vuelve. ¿Ah? Si tienes solamente los archivos abiertos de la clase, puedes presentar la pantalla completa para que no tumbe la presentación y vuelva a salir. Ah, si lo pongo en pantalla completa. Claro, puede cambiar y vamos a ver los cambios inmediatos. Pues. Deberían en su efecto. Ahorita los voy a mostrar a ustedes. Ajá, entonces si yo hago aquí así, díganme, ¿sí ven lo que estoy viendo yo? ¿Qué está viendo usted? El problema 1. Correcto. Sí estoy bien. Y si yo hago esto, ¿ven la gaceta? Perfecto, perfecto. Ah, ok, gracias. Ok, entonces tenemos un color de 12 unidades, tenemos un pH de 7.4. Vamos a empezar a comparar. El color, 12 unidades. Entonces, nos vamos aquí a la gaceta, que me dice que tengo de 5 a 15, quiere decir que estoy bien, ¿sí? Porque está en el rango de entre el valor deseable menor a y el máximo aceptable, así que estoy dentro del rango del aceptable. Entonces, voy bien. Tengo un pH de 7.4. Vemos aquí el pH de 6.5 a 8.5, que es el rango que me dice el deseable, y tengo 7.4, que decir que estoy en el rango, estoy bien. Los coliformes totales, sabemos que la gaceta nos dijo en las partes de arriba, en la parte de microorganismos, que no contengan microorganismos transmisores. Entonces, ahí tenemos como que algo que tenemos una alerta. Tenemos que estar pendientes porque tenemos ya una alerta. La turbiedad me dicen que tengo 3 unidades nefelométricas. En la gaceta vemos que la turbiedad tiene de 1 a 5. Estamos en el rango del deseable al máximo. Sí, estamos en el rango de ellos. La dureza es de 400 ppm de carbonato de calcio. En el caso aquí tenemos de 250 a 500. Estamos en el rango. Continuamos en el rango. Y tenemos por último el cloro residual de 1.2 ppm. Y aquí me dice en el rango, me dice de 1. ¿Ok? Sí, aquí me dice de 1 ppm. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Aquí es mililitro, aquí no es litro, aquí es mililitro, aquí es litro, perdón, no mililitro. Es un error de tipeo, por si acaso. ¿Qué podemos concluir de aquí? A ver, díganme a mí, ¿qué concluimos de acá?
¿Qué creen ustedes que podemos concluir? ¿Qué creen ustedes que podemos decir aquí? El agua, de acuerdo a ustedes, ¿estará aceptable? ¿No está aceptable? ¿Deberíamos hacer cambios? ¿Deberíamos estudiarlo? ¿Qué me dicen? Profe, yo pienso que hay que hacer unos cambios, pues. ¿Qué cambio? Ejemplo, el que me preocuparía es el color, porque está en 12 y dice que el que dice la ley es 5, pero todavía está en el valor aceptable, pero está muy alto, pues hay que bajarlo, pues hay que trabajar en ese valor, pues. Ok, pero des en cuenta que estamos dentro de un rango, estamos dentro de unos parámetros, dentro de una parte fluctuante. Lo que tenemos como quien dice que tomar en cuenta es que tenemos unos coliformes totales presentes, pero tenemos un cloro residual un poquito por encima del deber ser. De hecho, des en cuenta que el cloro residual en la Gaceta me dice que es 1. ¿Sí? Me dice que es 1, ese es el valor. Y aquí me dice que es 1.2, quiere decir que tengo exceso, así que tengo una cantidad en exceso que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos lo que les estaba diciendo, tenemos un color, está aceptable, bajo el criterio que tenemos, la Gaceta dice no es aceptable, tenemos que es aceptable, estamos en deseable. Yo particularmente cuando algo está en el rango deseable, le coloco deseable porque es como que algo que yo no voy a modificar, no le voy a prestar, no es que no le voy a prestar atención, sino como que algo que está bien, o sea, es óptimo. Esto está aceptable y tenemos el cloro residual que está un poco fuera del rango porque tenemos 0.2. Entonces, aunque ustedes no lo crean, la calidad del agua del estado Lara se encuentra apta para consumo humano. Sin embargo, se debe mejorar el proceso de desinfección por esto, ¿verdad? Debido a que la Gaceta me establece que no debe de contenerse ningún tipo de microorganismo presente. Es importante mencionar que en el cloro residual hay un exceso de 0.2 y con respecto al cloro residual libre tenemos un exceso de 0.9 a 0.7, que esto está por encima de lo que me dice la ley. Por lo tanto, que es lo que le estaba diciendo, existe la probabilidad de que estos coliformes puedan ser eliminados por estos excedentes que hay. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije, puedo inferir, no sé si se acuerdan cuando le hablé, puedo inferir que son eliminados durante este proceso. Eso es trabajar con la Gaceta, es trabajarla, manejarla, entenderla e interpretarla, conocerla a ella. ¿Alguna Profe, pregunta? una pregunta. Sí. ¿Eso de los coliformes totales, dónde aparece la Gaceta? En la parte microbiológica. Aquí donde dice artículo 8. El artículo 8 de la Gaceta. ¿Alguna otra pregunta con respecto a? Profe, si la cantidad de coliformes existentes fuese mucho mayor, por ejemplo, 2.000 o 3.000, y la cantidad de cloro residual fuera la misma, ¿se podría hacer la misma inferencia o ya se podría decir que no está en condiciones? Que se pueden eliminar, sin embargo, date cuenta que aquí se coloca, se debe mejorar el proceso de desinfección, porque yo no puedo asegurar. Yo tendría que hacer un análisis para ver si realmente la dosis que tiene elimina esos coliformes. El deber ser es volver a hacer un estudio de jarra, determinar la curva de cloro y determinar la dosis óptima. Ese debe ser. De acuerdo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hasta aquí colocó que el cloro residual libre está en 0,9 y 0,7. ¿Ese valor de dónde viene? Me perdí. Ajá, no te entendí. Aquí dice la parte de el cloro residual se encuentra en el... no, está leyendo, mira. Aquí dice la parte de cloro libre, residual libre, Ajá. está de 0,9 a 0,7.
eso de donde lo... El excedente tiene más de la cuenta. Acuérdate que aquí la Gaceta te estipula en el artículo 6 de 0.3 a 0.5. Te coloca de 0.3 a 0.5. Como tienes 1.2, quiere decir que tienes más de la cuenta. Y sabes que esa cantidad es un excedente que tienes que tenerlo en cuenta. Que eso puede, por eso le digo que puedo inferir, que puedo eliminar. ¿Alguna otra pregunta? Él sí puso una por el chat. Igualito ahora vamos a hacer con lo otro. Sí, igualito vamos a hacer con lo demás. Y para que ustedes vean unos análisis, otros estudios de caso con otros análisis para que ustedes lo comparen. Pero yo no les voy a decir qué tipo es. Vamos al segundo tipo, segundo problema. Vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí ya yo les coloco que vamos a trabajar con el decreto 883. Sin embargo, no les digo qué tipo, si es agua residual o agua cruda. El problema me dice, el agua de una empresa encargada de la matanza de los cerdos arroja sus aguas a un sistema de alcantarillado previo tratamiento. El agua que sale de la empresa tiene las siguientes características. La temperatura es de 50 grados centígrados, un pH de 8.6, el DQO 2500 ppm, los sólidos totales 2000 ppm, los aceites y grasas vegetales y animales 340 ppm y el nitrógeno total 40 ppm. Entonces vamos a ver, ¿esta agua será un agua cruda o un agua residual? ¿Qué creen ustedes que será? ¿Qué tipo de agua será? ¿Ya fue utilizada o va a ser usada? ¿Qué creen ustedes? Ya fue utilizada. Entonces quiere decir que es un agua residual, ¿verdad? Es un agua que tenemos que analizarlo en el decreto 883, pero en la sección para agua residual. Entonces nos vamos al decreto 883 y aquí me dicen en el decreto 883 que estamos hablando del control de la calidad de los cuerpos de agua y de los vertidos de efluentes. Así que nos tenemos que ir donde hablen de los vertidos de los efluentes. El capítulo 2 es de la clasificación, estas son aguas crudas. ¿Ok? Capítulo 2, aguas crudas. Y nos vamos a ir, porque yo no voy a tocar ahorita el agua cruda, me tengo que ir donde hable de agua residual. Entonces me tengo que ir al vertido, que es el capítulo 3 del control de los vertidos líquidos. Este capítulo me habla de las aguas residuales. Lo primero es que existe una clasificación industrial, internacional, uniforme de las Naciones Unidas, de acuerdo al tipo de empresa que uno va a categorizar. La misma está dividida en división, agrupación y el grupo. ¿Y a qué tipo de empresa se refiere? Por ejemplo, tenemos la división 11, la agrupación 111, y está subdividida en dos grupos esta agrupación. Tenemos la 1110 y la 1111. La primera es la producción agropecuaria de bovinos, equinos, granjas avícolas, granjas piscícolas y cultivos agrícolas intensivos. Y la segunda es explotación porcina. Tenemos la 21, 210, 2100, que tenemos, esto está también subdividido. Tenemos es la explotación de las minas de carbón, por ejemplo, y sigue por aquí. Pueden ver aquí producción de petróleo crudo y gas natural. Podemos aquí ver, por ejemplo, la 300, el grupo, la división 31, 313,
3131, donde vemos que son las bebidas. Tenemos destilación de rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. Estamos hablando de las industrias vinícolas, por ejemplo, que es la parte, todo, esta es la parte de bebida, la fabricación de cervezas y las industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. Podemos ver también que, por ejemplo, hablamos de industria de curtiduría y taller de acabado, que esta es la parte de la curtiembre. Podemos ver que estamos hablando de industrias de madera, un ejemplo, fabricaciones de abono, fabricación de productos químicos o materiales que sean para el plástico, refinación de petróleo, destilación, por ejemplo, aquí les hablan de fabricación del cemento cal y yeso, entre otros. O sea, aquí tenemos una clasificación bastante extensa de los diferentes tipos de empresas que podemos tener dentro de o que puedan producir alguna contaminación. Entonces aquí me voy yo y aquí me dice es el agua de una empresa encargada de la matanza de los cerdos. Ahí que me dicen que es matanza de cerdos. Entonces vamos a ver cuáles aquí dicen de matanza de cerdo o algo parecido. Tenemos una que nos dice aquí explotación porcina. ¿Sí? Estamos hablando que puede ser ella, es un tentativo, pero vamos a ver si es posible que no sea explotación porcina, es decir, que no sea este tipo de sistema. La explotación porcina es cuando estamos hablando, por ejemplo, de las granjas criadoras de cerdos, ¿ok? Por ejemplo, donde los crían, los reproducen, ¿sí? Cerdos de engorde, es una explotación porcina, por si acaso, ¿ok? En la explotación porcina, ¿ustedes creen que estaríamos hablando de matanzas? Si estamos hablando donde crían los cerdos, donde ponen a las cerdas en forma reproductora, hablando que van a parir los lechones para obtener la carne. Estaríamos hablando de matanzas directamente en una explotación porcina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos tomarlo a él como matanza de cerdos? ¿O seguimos revisando? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿qué cree que vamos? Entonces, tenemos que seguir leyendo. Siempre es bueno leer. Yo siempre le digo a las personas, vamos a leer todo lo que dice el sistema, porque puede ser que algo ahí me diga, esto es. Bien. Dense cuenta que aquí hay uno, que es el 3111, que me dice matanza de ganado y preparación y conservación de carne. ¿Cuál estaría más adecuado? ¿Explotación porcina o matanza de ganado? ¿Cuál de ustedes creen que debe de ser una empresa encargada de matanza de los cerdos? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el número? ¿El 3111 o el 1111? ¿Cuál de ustedes creen que debería ser? Pregunto. ¿Cuál creen ustedes dos? ¿Ustedes creen que puede ser el número? ¿El primero o el segundo? 3111. 3111 porque estamos hablando de la matanza. En el otro simplemente tienen al lechón, si tienen a la cerda tiene a los lechones, no los están sacrificando. Es muy diferente cuando estamos hablando de la matanza. Estamos hablando ya de un matadero, estamos hablando que hay sangre, por ejemplo, involucrada. Son otras cosas que hay involucradas. Entonces, tenemos que siempre leer todo porque a veces una palabra cambia el contexto. Entonces ya sabemos que estamos hablando de una empresa que bajo esta clasificación está en la clasificación de 3111. Es decir, que vamos a estudiarla. Luego me dicen en la Gaceta
perdón, en el decreto, se nos vamos a donde me digan a mí las secciones de descarga, que es la sección 3, la sección 4 y 5. Tenemos, aquí me dice, arroja sus aguas a un sistema de alcantarillado previo tratamiento. Sí, este es el agua que sale de la empresa, no que sale de la planta de tratamiento. Ojo, la que sale de la empresa. Entonces ellos dicen, sistema de alcantarillado. Entonces yo tengo que ver qué tengo que hacer yo para que yo poderlo arrojar al sistema de alcantarillado. Cuando me voy al decreto, me dice, sección 3, de la descarga a cuerpos de agua. Este no me va porque esto es cuerpos de agua, no es un sistema de alcantarillado. Seguimos. Vamos a buscar donde diga algo de sistemas de alcantarillado. Descargas a marino costero, tampoco. No estamos arrojando al mar. Seguimos. Me dice a las redes cloacales. Aquí ya llegué a la sección que me toca. Esta es la sección que tengo que trabajar, de la descarga de las redes cloacales. Y me comienzan a dar los valores máximo permitidos, el valor que no debe ser mayor a estos límites, es lo máximo, si no se puede pasar de esto. Y comienzan a darme los diferentes valores. Vamos a empezar. Me dice aceites y grasas vegetales y animales de 340 ppm. Y si nosotros nos ponemos a ver aquí, dice aceites y grasas vegetales y animales de 150 ppm. ¿Está alto o está bajo? ¿Estará alto o estará bajo? Si lo vemos, está alto, porque aquí dice 150 y aquí dice 340. Entonces quiere decir que yo tengo exceso, tengo de más. Quiere decir que yo tengo que pensar en un tratamiento que me elimine o me reduzca los aceites y las grasas vegetales y animales. Yo puedo pensar en una trampa de grasa, por ejemplo, o un desnatado, o un desaceitado, o vamos a ver si es bueno combinar la trampa de grasa con la parte de la sedimentación. Vamos a ver qué pasa más adelante. Me dice aquí temperatura de 50 grados centígrados, pH 8.6. Vamos a ver qué más sale más abajo. Tenemos aquí el aluminio, el arsénico, el bario, el cianuro. La demanda bioquímica de oxígeno, vamos a ver si lo nombraron, tiene 350 y la demanda química de oxígeno de 900. El DQO, 2500 ppm. Está alto porque la ley me dice que tengo que tener hasta 900. Quiere decir que está bastante alto. Yo puedo inferir que como es matanza de cerdo, la materia orgánica debe ser biodegradable porque viene de origen que puede ser biodegradado fácilmente. Entonces, yo puedo inferir que puede haber signos de DBO presentes y que por lo tanto mi tratamiento debería ser direccionado a materia orgánica biodegradable, es decir, utilizar una laguna, un lodo, dependiendo del espacio, un biodisco, habría que jugar un poco con ello. Recordemos que tenemos sangre presente, puede ser que tenga que hacer un sistema de coagulación, primeramente, para eliminar un poco lo que vendría siendo la sangre presente, aunque no está colocado aquí, pero yo me tengo que proyectar que puede existir lo que es la sangre que está presente, puede ser que eso me altere el sistema, entonces tengo que ponerme a pensar en todo eso. Seguimos. Me dice que el pH entre 6 y 9. El pH 8.6 está muy bien. Perfectamente, está muy bien. Me habla que los sólidos, él me habla de sólidos totales, quiere decir que tengo que sumar todos los sólidos. Tengo los suspendidos 400. Me habla directamente de los totales, 1600 ppm. Y yo tengo 2000. Es decir, que tengo un rango de sólidos totales presentes. Quiere decir que yo puedo eliminarlo. Cuando hablamos de sólidos totales presentes, que estamos hablando de los sólidos suspendidos, de los sólidos disueltos y los sólidos sedimentables. Es decir, que tengo una combinación de ellos. Puede ser que sea mayor cantidad de sólidos disueltos por el tipo de empresa que se está trabajando.
o pueden ser sólidos también sedimentables debido al lavado del animal. Vamos a ver en qué se puede ser. Seguimos viendo aquí, me dice que la temperatura debe ser de 40 grados centígrados y tengo una temperatura de 50 grados centígrados, quiere decir que tengo que reducir la temperatura antes de arrojarla a un sistema de alcantarillado, porque puede haber un choque térmico, puede ocurrir algo, entonces tengo que comenzar a pensar en todo eso. Aquí comenzamos a ver todo lo que acabo de decirles. La temperatura es de 50, 40. Tenemos qué acción vamos a hacer. Entonces, está por arriba del valor y mi criterio a tomar es que vamos a reducir la temperatura utilizando el agua de trayecto. ¿Qué significa agua de trayecto? Les explico. Es cuando yo, por ejemplo, imagínense que ahorita yo tenga el equipo se encuentra aproximadamente a 6 metros. Es decir, yo hago que hago un canal y el agua, a medida de que va pasando por ese canal, ella se va enfriando. Eso se llama agua de trayecto, el trayecto del agua. ¿Sí? Utilizando el trayecto, simplemente no hago un equipo, sino que utilizo el trayecto para que llegue al sitio con la temperatura adecuada. Con respecto al DQO, está por arriba, particularmente por criterio, ojo, yo supuse emplear un equipo anaerobio porque es una alta carga contaminante y puede ser un filtro percolador, un ejemplo, ¿sí? Tenemos un aceites y grasas, está por encima. Particularmente se puede utilizar una trampa de grasa, un desnatador, que es lo que le estaba diciendo, o combinar los sólidos, la parte del sedimentador, con la trampa de grasa. Para el pH está en el rango, aunque aquí les coloco un algo importante, porque con pH de 6.5 a un pH de 6.9 yo favorezco la reducción de sólidos. Entonces, si yo lo reduzco, propicio a que se den esa reducción de sólidos y me conviene porque tengo sólidos presentes. Entonces, es jugar un poquito con que ver, aunque estoy en el rango, puedo ver que me puede estar interfiriendo en los equipos que vienen, que por ejemplo en la parte del filtro percolador, puede ser que esté por encima, tengo que ver si realmente me conviene o no reducirlo. Y tenemos, por ejemplo, el nitrógeno total, que el valor es de 25, y tenemos el valor de decreto de 40, que es decir que está por alto, está por debajo de la ley, es decir que estoy muy bien, ¿sí? No necesito hacerle nada. Sin embargo, cuando coloque lo del filtro percolador, sé que puede reducirse cantidades de nitrógeno por debajo del valor que ya yo tengo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hola. ¿Alguna pregunta? No, o sea, con respecto al tema, no. A este tema, pues en el anterior sí me quedaron dudas. Ok. Entonces, diga. Aquí el ejercicio dice que el agua de la empresa la lanzan a la alcantarilla como tal. ¿Correcto? Claro. Entonces, Yo tengo que hacer, antes de arrojarla, yo tengo que hacer un tratamiento. O sea, yo tengo que construir una planta que me sirva, que me funcione. Por ejemplo, yo podría colocar un sistema de rejilla, coloco el canal, coloco mi trampa de grasa con mi sistema por ejemplo, coloco mi sistema de trampa de grasa con un descantador de una vez. Mira, yo voy a necesitar el sistema secundario. Mira, voy a colocar un filtro percolador. No me conviene el filtro percolador, me conviene mejor un biodisco por el tamaño, por el espacio. Ya lo eliminé. No, mira, pero yo voy a necesitar, por ejemplo, el desinfectar. Aquí no lo estamos colocando, pero, mira, yo voy a desinfectar porque puedo ser que por el DBO
o se arroje una cierta cantidad de microorganismos. Ah, bueno, no, yo voy a colocar una desinfección y lo arrojo al agua, por ejemplo. Sí, porque lo que veo es que esas son Profe, yo tengo una duda. Dime, Dale, diga. dígame. Profe, no sé si es que no he estudiado casi o de verdad no sé si es que no estoy entendiendo bien, pero o sea, ¿cómo sé yo qué acción hay que hacer? Porque de verdad, o sea, ahí sí quedé mal, profe. ¿Ustedes No se sé. acuerdan? La acción es qué es lo que tendrías que hacer tú para evitar ese problema. ¿Sí? Ya va que le estoy abriendo lo del equipo. Yo se los pasé este listado de equipos que los ayuda. Yo se los pasé, ¿verdad que sí? Ah, yo no lo he Sí, visto. profe, ya no, yo tampoco lo vi cuando se lo mostró en la clase, pero no lo he leído como tal. Ah, bueno, aquí ustedes tienen una ok. serie de ayudas que les puede ayudar. Y eso lo podemos sacar el día de la extraordinaria, ¿cierto? ¿Sí? Eso me iba a preguntar. ¿Sí lo podemos sacar? ¿Sí? Gracias. Ok. Profe, y Dígame. yo tengo una duda del anterior. No sé si podemos devolver o se la hago al final, no sé cómo. Ahí. Es que ahorita vamos a hacer otro para que Ajá, ustedes vean cómo se hace. Que puede ser que en el otro ok, profe. diga, ah, mira, es diferente. Profe, para que yo tengo como que, no sé, la conclusión, profe. En este ejercicio que se pasó, como se dijo que el agua salen, digamos, en la alcantarilla, se hace ese análisis y ahí se le dice a esa empresa que debe hacer una planta, debe instalar una planta de La tratamiento. planta, las empresas la tienen. Las empresas tienen planta de tratamiento de agua Pero internamente. porque dio esos resultados o hay que modificarlo las máquinas o cómo, no sé. Eso es lo que no entiendo. Lo que pasa es que te explico. Las empresas tienen opción de arrojar, por ejemplo, al cuerpo de agua, pueden hacerlo, o pueden hacerlo, por ejemplo, a una red de distribución, red cloacal. Si lo hacen a una red cloacal, disculpen, es muy diferente hablar que a un mar. ¿Por qué? Porque en la red cloacal sabemos que tenemos una planta de tratamiento de agua municipal, que es una planta de tratamiento que va a volver a tratar todo esto. ¿Me entienden? El detalle es la carga contaminante que la arroja. Entonces, eso lo que se hace es que primero trata el agua ellos internamente y luego viene la planta municipal y termina de tratarla para terminar de pulir. ¿Ves? Entonces, las empresas generalmente tienen plantas. Tienen plantas internamente. No, eso lo entiendo perfecto, pero la cosa es que, digamos que tengo una planta y me dio esos resultados que nos muestran en el ejercicio 2. Ahí yo ya me tocaría ver los equipos que están fallando o cambiarlo o hacer algo porque no está cumpliendo con los parámetros de... No, ya va. Acuérdate que aquí te está diciendo el problema. Ajá. Arroja sus aguas, el agua que sale de la empresa. Esto no es el agua que sale de la planta de tratamiento de agua, este es el agua que sale de la empresa. Esta agua sale de la empresa y entra a la planta de tratamiento de agua. ¿Me entiendes? Ah, ok, ya. No es el agua que sale de la planta, es el agua que sale de la empresa. Ok, ahí esa agua va a entrar por la planta de tratamiento de agua residual. Muy diferente. Este es el agua que sale de la empresa hacia la planta. Ok. Ajá. Y el otro puede ser, por ejemplo, es como un caso en el cual nosotros vamos a tener un caso de estudio. Tenemos, por ejemplo, se colocan nombres de casos o de sistemas para clasificarlo de acuerdo al tipo de agua y se establecen unos parámetros. Colocamos el parámetro deseado por el decreto y establecemos si debemos rechazar o aceptarla. Simplemente, por ejemplo, el balneario El Rey, entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Sabemos que el balneario El Rey es un sistema en el cual las personas van a utilizarlo como parte de recreación. Entonces nos iríamos ya a sistemas de aguas crudas.
el sistema. Profesora, yo le voy a preguntar eso, o sea, ¿cómo sé yo? Porque si yo no lo conozco, ¿cómo hago? Siempre me preguntan eso. Yo les coloco cosas que conocen. Que conocen. Entonces, aquí no, se colocan cosas que se conocen. Por ejemplo, aquí dice... Entonces tenemos el tipo 4 que dice, por ejemplo, a subtipo, dense en cuenta que el tipo 4 me dicen que son aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, pescas deportivas, comerciales y subsistencia. Y me dicen que puede ser de contacto humano total y contacto humano parcial. Como yo sé que muchas veces no conocen el tipo de balneario, a veces me colocan tipo 4, a veces me colocan tipo 4A o tipo 4B. Por supuesto, aquí el parámetro en función de esto es lo que me van a colocar. Si me colocas aquí 4A y aquí me colocas 4B, no va a estar bien. Entonces, en este caso yo coloqué 4B. Entonces, yo vengo y busco los coliformes presentes, que me dice que tengo aquí 5100. Vamos a ver qué dice el decreto. Yo coloqué que era 4B, que eran aguas de contacto humano total, parcial. Entonces, yo voy a buscar aquí cuáles son las 4B. Vamos a buscar quiénes son los 4B. 4B, aquí. 4B. 4B me dice menor a 5.000 números más probables por cada 100 mililitros en el 80% de una serie de muestras consecutivas. Y luego me dice, pero estos son los totales, pero me dice de los fecales, porque aquí están específicos, son los fecales, menor a 1.000. Número más probable por cada 100 mililitros total de las muestras. Y aquí me dice que yo tengo 5.100. Es decir, está no aceptable. Un sistema de potabilización de aguas, en este caso de Yaracuy, vamos a clasificarlo. Entonces tenemos que irnos a... No sé cómo es ese sistema de potabilización de Yaracuy. Todos los sistemas de potabilización tienen la etapa común. Esas son las etapas comunes. Es decir, tienen su rejilla, su sistema de coagulación-floculación, tienen su sistema de sedimentación, su sistema de filtración y cloración. Todos los sistemas de potabilización en Venezuela tienen eso. Todos. Eso es lo normal, lo común. Entonces tenemos un sistema de potabilización, lo coloco como 1B porque dicen que son aguas acondicionadas por tratamientos convencionales, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración. Como ya sé que es 1B, me dice que la turbiedad es de 150. Me voy donde diga 1B, vamos a buscar donde diga 1B, este es 1A, turbiedad menor a 250 unidades nefelométricas. Entonces tengo 150, 200, es aceptable porque la ley me dice que tiene que ser menor a 250. Estoy bien. La represa del Buy no me van a decir que no la conocen. Esa sí no me pueden decir que no la conocen. Sí, profe, que se quedó seca una vez. Ajá, pero sí saben para qué se usa, ¿verdad? Yo le voy a hacer una lista de todo lo que sucede. Ok, en la represa del Buri tenemos que es un agua de tipo 6 debido a que tiene la característica que es utilizada para la generación de energía. En este caso, vamos a buscar el tipo 6 para que lo lean, generación de energía. Tenemos que buscamos el tipo 6, vamos a buscarla, a ver qué dice con respecto a ella. Aquí está. Me dice del oxígeno disuelto y los sólidos. Vamos a ver qué parámetro de oxígeno disuelto de 2.5. Me dice que tiene que ser mayor a 4. Mayor. Aquí tengo que leer. Aquí no puedo pensar que lo que... no es 4. No, es menor. No. Aquí sí tengo que leer si es mayor, menor, porque él tiene la particularidad que no dice un valor completo. Entonces yo vengo y veo aquí y lo rechazo. Simplemente vamos a caracterizar qué es lo que está sucediendo. Vamos, ¿cómo estamos de tiempo, Joan?
creo que la grabación está casi que se para y comienza otra. Ajá, pero si quieres, termínala y hacemos esto con la otra grabación. Ya se paró la grabación. Ok. Sí, para mejor. Ya voy a mandar el link de una vez para que no se me pierda. Mientras que tú vas haciendo eso, yo voy hablando aquí. Tenemos 3 casos. Yo traje 3 casos. ¿Ok? Yo no los voy, vamos a analizarlo. Yo no les voy a decir qué van a usar. Si van a usar decretos, si van a hacer gaceta, no les voy a decir nada. Yo quiero que ustedes infieran qué vamos a utilizar. ¿Por qué lo vamos a utilizar? ¿Ok? Yo les digo simplemente la historia de cada uno de ellos y ustedes me van a decir qué vamos a usar. Lo primero es saber qué usar. Si no sabemos qué usar, no vamos a saber hacer. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Es saber si estamos trabajando con una gaceta o si vamos a trabajar con un decreto o si vamos a utilizar en qué parte del decreto. Tenemos que pensar todo eso. Me dice Joan, por favor. ¿Me avisas, Joan? Listo, profe. Ok. Vamos primero a ver qué ocurre con cada una de ellas. Vamos al caso 1. En el primer caso me dice que es una empresa encargada de producir alcohol al 98% y se abastece de las aguas de un pozo poco profundo. Es decir, emplea aguas del pozo poco profundo que ellos tienen. Dice, de acuerdo a lo establecido por la ley, lo pueden utilizar dicho pozo previo acondicionamiento. Yo pregunto aquí, ¿el agua es residual o es un agua que va a entrar o va a salir de la empresa? El agua va a entrar. Va a entrar. Entonces estamos hablando de un agua que tenemos que situarnos, ¿es en la gaceta o en el decreto? En la gaceta, ¿no? Este es un agua que va a ser utilizada en la empresa, pero tenemos que utilizar la gaceta o el decreto. Acuérdense que es una empresa. Vamos al decreto. El decreto me dice aquí, vamos a leer un poquito el decreto. ¿El decreto solamente para aguas residuales? No. 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 Él tiene aguas que van a ser utilizadas para, sí, que ellas tienen que ser tratadas para usarlas. La gaceta me dice ya cuando el agua ya está tratada. Es decir, ubíquense en lo siguiente. La gaceta es cuando el agua sale de la etapa y tiene que cumplir todo eso. El decreto me habla del agua que va a ser utilizada para ser tratada o para que va a ser usada. Es un agua cruda que va a ser usada. Y tiene otra parte que es cuando el agua ya fue usada en el decreto. Si el decreto se divide en 2 pedazos. El agua que va a ser usada y el agua que ya fue usada. Pero no sé si se un entiende agua eso. cruda entonces. ¿Ah? Lo consideramos como un agua cruda. Exacto, un agua cruda. Okay. Entonces, dense en cuenta que aquí me está diciendo, en el decreto me dice, clasificación del agua. Las aguas se clasifican en aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que requieran de agua potable, siempre que ésta forme parte de un producto o subproducto destinado al consumo humano o que entre en contacto con él. Estas aguas se van a clasificar en tipos, que en este caso son 3. Y me dice, 1A, aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser acondicionadas
con solo la adición de desinfectante. 1B, aguas que pueden ser acondicionadas por medios de tratamientos convencionales como la coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Y 1C, aguas que van a ser acondicionadas por procesos de potabilización no convencionales. Nosotros estamos en el tipo 1. Lo que no sabemos si es tipo 1A, 1B o 1C. Es decir, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué hay en cada punto y ver cómo lo vamos a clasificar. Sabemos que es un agua de pozo, que puede ser, y es una empresa que ella necesita dentro de sus sistemas, porque tiene caldera. Puede ser que si tiene dureza presente me puede ocasionar daño en la caldera, porque sabemos que la dureza precipita con el aumento de temperatura y me produce daños en la caldera. Entonces yo tengo que pensar todo eso, y como me tengo que pensar en eso, puede ser que el sistema sea no convencional y sea 1C, y por lo tanto es de acuerdo a las normativas o los puntos de vista de la empresa. Pero vamos a ver qué pasa con ella. En este caso me dice que la temperatura es de 25 grados centígrados, es bastante buena, es una temperatura muy estándar para el agua. El aspecto es cristalino, esto no está diciendo mucho. Aunque ustedes no lo crean que el aspecto sea cristalino, me dice bastante. Me dice que es inodora, no hay olor alguno, no existe una disolución que me produzca problemas de olores. El color, 0, no tengo color en el agua. Es decir, esto es positivo. Tenemos una turbiedad de 0.31, que es una turbiedad bastante baja, particularmente. Vamos a ver qué pasa con el 1A y el 1B, tentativamente con la turbiedad. Vamos a ver qué pasa con ella, con el 1A y el 1B. Vamos a buscar el valor de ella con el 1A y el 1B. Con el 1A me dice que la turbiedad menor a 25, en este caso imagínense tenemos 0.31 y en el caso de aquí la turbiedad me dice que es 250, así que estamos muy bien con la turbiedad, bastante baja. Tenemos un pH de 7.1, está bastante cercano a neutro, debe ser un valor bastante bueno, de acuerdo a lo que estoy viendo. El pH tiene que ser entre 6 y 8.5. 7.1 está muy cercano a neutro. Igual ocurre el tipo de 1A. Es decir, que estamos en el rango, estamos bien. Tenemos conductividad eléctrica. Tenemos el detalle de la conductividad eléctrica. Me dice que tengo 1588. Quiere decir que hay sales presentes. Quiere decir que ya esto me está diciendo que tengo una serie de sales presentes dentro del agua. Y vamos a ver qué tipo de sales son. Me dicen que la dureza cálcica es de 645,3 y la dureza total de 708,8. Recuérdense que la dureza cálcica es la que precipita con el aumento de temperatura. Yo les pregunto a ustedes, ¿a mí me conviene que esa dureza esté así de alta si yo utilizo calderas dentro de mi empresa? ¿Ustedes creen que estará bien ese valor? Díganme ustedes, ¿estará bien ese valor que yo lo deje así y que deje que el agua entre con esa dureza tan alta a la empresa? No, profe, ¿Sí no o no? está bien. No está bien. Entonces, yo tengo que pensar ahora que yo tengo que eliminar la dureza. Yo tengo que ver la manera de eliminar la dureza. Yo sé que puedo hacerlo con un ablandamiento cal-soda, puedo hacerlo con una ósmosis inversa o un intercambio iónico. ¿Qué equipo me conviene a mí? Ahora, ¿qué equipo voy a usar? ¿Qué equipo puedo utilizar que me es funcional? El ablandamiento cal-soda sabemos que me va a eliminar la dureza. Me lo va a eliminar. La ósmosis inversa me va a eliminar todas las partículas que tenga tamaño. Es decir, todo lo que tenga tamaño. En este caso me va a eliminar, por supuesto, también
el sulfato, el calcio, que están aquí presentes, que los tengo bastante altos, porque si veo, tengo un valor de 675, por ejemplo. Y el intercambio iónico, estamos hablando de resinas, donde lo que estamos inmersos en ello es justamente ese intercambio de iones con unas resinas que tenemos que eliminar tanto sulfatos, calcio, tengo que buscar que me lo elimine, sí, que me elimine los presentes. Ahora bien, vuelvo a la empresa. Se encarga de producir alcohol al 98%. ¿Sí? Me dice que es alcohol al 98%. Pero no me dice cómo lo produce o de dónde lo obtengo, entre otros. Puedo inferir que puede ser alcohol a través de un proceso fermentativo. Tengo virus, tengo bacterias que van a estar dentro del sistema. ¿Qué tengo que evitar yo? Que no haya competencia entre bacterias. Si yo tengo que evitar que unas bacterias que sean del agua entren al sistema y me puedan ocasionar problemas al mismo. ¿Qué haría yo o qué haríamos nosotros? ¿Un ósmosis inversa o un intercambio iónico? ¿Cuál de las dos ustedes creen que puede ser funcional? ¿Cuál ustedes creen que puede ser funcional? ¿Un intercambio iónico o una ósmosis inversa? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Cuál de los dos equipos ustedes creen que puede ser? ¿Cuál ustedes creen que es? ¿O puede Intercambio ser? iónico. Un intercambio iónico me va a eliminar las sales presentes, porque aquí no me hablan si hay presencia de microorganismos, no me hablan nada de eso. Entonces yo puedo utilizar un intercambio iónico para el sistema. Esa es una opción viable. La opción que tiene esta empresa es la ósmosis inversa. Este es un análisis de una empresa que posee ósmosis inversa en su sistema. Claro, porque también eliminan tamaño, ¿no? Ellos lo colocaron con el objetivo que eliminaran todo lo que hubiese. ¿Por qué? Porque ellos dicen o establecen que al reducir todo lo que ocurre, al reducir las sales, reducían la conductividad eléctrica y ellos les convenía que todo estuviese el agua lo más pura posible porque es un alcohol que lo utilizan o lo emplean para producir alcoholes de consumo humano. Desen en cuenta la importancia, que yo no les quise dar mucha información, y aunque ustedes detectaron qué podían hacer, ustedes necesitan saber qué hace realmente la empresa, a qué se dedica, hacia dónde va su producto. Desen en cuenta que qué es la importancia de conocer qué hace, cómo lo fabrica la empresa. ¿Sí me entienden lo que quiero decir con esto? Yo se los traje esto porque quiero que lo reflexionen. Yo necesito informarme qué hace la empresa, cómo lo hace, qué ocurre con ella, cómo se abastece el agua. Tengo que saber todo de ella para decir, mira, esto es el mejor tratamiento, esto es lo idóneo, esto es lo mejor. Vamos a otro análisis que quiero que lo reflexionen. Esta es una prueba de un análisis de agua, me lo pasaron, lo traje igualito. Yo sí esta una vez se la voy a decir que es un agua que particularmente es utilizada para la etapa. Esta es un agua etapa. ¿Okay? Es cristalina, es inodora, tiene una turbidez de 0,31, bastante baja, era también de un pozo, el pH de 7, tenía mucha conductividad y esto justamente es el resultado de que ustedes vieron ahora. Así es como se nombra o se colocan los análisis. Este que está aquí es cómo lo colocan este análisis que está así. Esto yo se lo puse así bonito, pero realmente los análisis vienen colocados de esta manera. Desen en cuenta que esto era lo que nosotros decíamos un agua que va a ser utilizada por nosotros en un momento.
¿Por qué se los traje como es? Porque si se han dado cuenta, yo no les coloqué en este, que es el mismo, no les coloqué, por ejemplo, bicarbonatos, no se los coloqué, no le coloqué los residuos, no le coloqué los índices, no les coloqué muchas cosas para que tomaran en cuenta. Vamos al caso 3, que este es interesante. Con el objetivo de cumplir con el decreto 883, ya les dije qué decreto es, ya les dije qué van a usar. La empresa ZZ desea construir una planta de tratamiento de agua industrial. Ya sabemos que está en agua que salió de la empresa y ellos la van a utilizar. El efluente tratado va a una quebrada, es decir, que ellos van a arrojar esta agua a la quebrada. Dense en cuenta que lo están arrojando a la quebrada. Es una planta de silicato y va a la quebrada. Vamos a ver qué pasa con el decreto. Ya les dije que era decreto y un agua es un efluente, así que sabemos que estamos hablando de ese tipo. Vámonos directamente a la quebrada, al agua de quebrada. La descarga de cuerpo de agua. La quebrada es un cuerpo de agua. Vamos a empezar a comparar y ver qué ocurre. Y a medida que vayamos comparando, ustedes me van a decir qué podemos hacer con ellos. ¿Okay? Ustedes me van a decir, no, mire, profesora, podemos tratarlo de esta manera. Podemos hacer tal punto o podemos realizar tal acción. Primero me dicen que el DBO 520 no es detectable. Detectable quiere decir que es muy poquito, muchas trazas, y no lo detecta en el análisis, pero me dicen que el DQO tiene 66 ppm. Quiere decir que esto es oxidable. Este es un materia orgánica presente que lo hicieron a través de la oxidación. Vamos a ver qué me dice por aquí. Me habla de DBO de 60 y de DQO 350. Si se han dado cuenta, el valor es bastante bajo, es decir, que está dentro del rango que se puede utilizar. Los sólidos totales son 11.254 ppm. Sí. Yo creo que no es necesario que lo comparemos con el decreto, ¿verdad? Porque es bastante alto. Los sólidos disueltos son 8.200, los suspendidos son 3.046, los fijos son 9.900, los volátiles 1.390 y los sedimentales 410. Los que tienen menos proporción son los sedimentales. Ya automáticamente por aquí, por la cantidad de disueltos que tengo y suspendidos, ¿ok? Yo infiero que necesito una coagulación-floculación. Yo necesito eliminar los sólidos como puedo. ¿Cómo puedo? Puedo eliminar a través de un sistema de coagulación-floculación, puedo coagularlos y los elimino, porque tengo muchos sólidos disueltos y muchos sólidos suspendidos. ¿Por qué tengo que eliminarlos? ¿O por qué tengo que buscar eliminarlos? Estos sólidos particularmente me pueden crear obstrucciones en los siguientes equipos y debo de eliminarlos de alguna manera. Yo les voy a, antes de continuar con los sólidos, les voy a decir qué significa un sólido fijo y un sólido volátil. Un sólido fijo es aquel que pertenece o permanece, disculpen, en el agua luego de una calcinación de 550 grados centígrados. Así que es un sólido que se mantiene en el sistema. Y un sólido volátil son aquellos, vamos a decirlo de esta manera, que cuando se calcinó, ellos no quedan, vamos a decir que son como la resta entre los sólidos totales y los fijos. Es parte del sistema. ¿Ok? Valga decir que estos sólidos particularmente tienden a volatilizarse, por eso se llaman volátiles, a las temperaturas de 550
grados centígrados. Por eso es que se llaman sólidos fijos. Los sólidos fijos son a 550 grados centígrados los que quedan y los sólidos volátiles son los que se volatilizan o se van, vamos a decirlo de esta manera. Ya sabemos que por aquí, por los sólidos, tenemos que buscar una acción, puede ser una coagulación, una floculación, por supuesto uno analiza el sistema, qué tengo, qué requiero. De todas maneras, en los equipos, aquí que están en los equipos, tenemos sólidos suspendidos, me hablan, por ejemplo, de una sedimentación, me habla de adición de coagulantes floculantes, con sedimentaciones, filtraciones, por ejemplo. Tenemos nitrógeno total de 2.6 y el fósforo 4.3. Vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a buscarlo. Nitrógeno total de 40, está bien, porque era 2.6, está bien. Y el fósforo total 10, y aquí el fósforo es de 4.3, está bien. Tenemos un color de 10. Vamos a ver qué pasa con el color real de 500 unidades, es decir que con 10 estamos bien, vamos bien. Tenemos cloruro 4620, vamos a buscarlo en el decreto. Aquí lo que hay que ir comparando y viendo. 1000, tengo que hacer algo con ellos. Yo voy a ir anotando aquí, sólidos, totales, cloruros. Yo estoy anotando aquí en una hojita. Para ver después qué hacemos. Sulfato, 53.89. Sulfato, vamos aquí más abajo. Aquí me dice 1000. Está muy bien, no hay problema. Aceite y grasa 2.7. Vamos a ver aquí arriba. 20. Muy bien. No tenemos problema. La temperatura es de 29 grados centígrados. En la temperatura, cuando es un cuerpo de agua, lo tienen que buscar es en los parágrafos. Y me dice lo siguiente. En ríos, la variación de la temperatura media de una sección fluvial en la zona de mezcla, comparada con las aguas arriba de la descarga del vertido líquido, no superará a los 3 grados centígrados. En cuerpo y embalse, tampoco supera los 3 grados centígrados. Esto significa lo siguiente. Cuando yo arrojo el agua en el lugar, vamos a suponer que el río tiene una temperatura de 25 grados Celsius. Yo voy a sumar a ella 3 grados centígrados. ¿Sí? Esto significa que yo estoy hablando de 28 grados centígrados. No puede superar por encima de los 28. Y yo a estos 25 le voy a restar los 3, me va a dar 22. Quiere decir que tampoco puede ser por inferior a 22. Es como un rango. ¿Por qué? Porque esto puede ser dañino para la vida acuática. ¿Sí? En este Profe, caso... ya va tiempo. Dime. No deja de entender de la temperatura. O sea, esa parte que acabo de hacer. Ajá. Vamos a suponer que la temperatura del río es 25. Suponiendo. ¿Sí? Entonces, a este 25 tú le vas a sumar 3 porque te dice que no puede superar los 3 grados centígrados. Le vas a sumar 3 y le vas a restar 3. Le sumas y restas 3. Entonces te va a dar 22 por debajo y 28 por arriba. Quiere decir que tú no puedes ser menor a 22 o el agua estar en la zona de mezcla. Es decir, que el agua cuando ya esté mezclado no puede superar los 28 grados centígrados. No lo puede superar. Porque le hace daño a la vida. ¿Ves? En el caso del problema, que nos dice que tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, no nos está diciendo de qué temperatura es la quebrada, es decir, el agua promedio, y por lo tanto no podemos inferir si estamos por encima o por debajo. ¿Sí? Tenemos que obligatoriamente tener la temperatura promedio.
porque puede ser que la temperatura promedio sea de esa agua 21, entonces ya estamos por fuera del rango, pero puede ser que el agua sea 26 y estamos dentro del rango. Entonces es algo que siempre hay que conocer el valor de. El pH es de 10. Ya el pH sabemos que tenemos que tratarlo porque los sólidos, recuérdense que no precipitas a este tipo de pH. Los pH tienen que estar por debajo de estos valores. De todas maneras, vamos a compararlo con el decreto. Me dice que es un pH de 6 a 9, es decir, que tengo valores por encima del mismo y tengo que buscar pasar este pH de 10, colocarle alguna sustancia para reducirlo, es decir, un acidificante, colocarle para reducir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver en los equipos qué me dicen. En los equipos me dice que si tengo sólidos, tengo que hacer un proceso de adquisición de un coagulante con floculante, por ejemplo. No tengo problema de... bueno, miren, aquí me habla de metales pesados. No tengo problema de fósforo, no tengo problema de nitrógeno, nada que puntualmente con estos equipos. Sin embargo, sabemos que tenemos que hacer un proceso de neutralización porque tenemos un pH bastante alto. Debemos hacer un proceso de neutralización, buscar exactamente qué tipo de existe. Por ejemplo, ¿con qué voy a neutralizar? ¿Con qué puedo reducir yo el pH del agua? Para llevarlo a un pH, vamos a decirlo, más ácido o más cercano a neutro. Entonces colocaría yo como equipos o como funcionamiento, tendría que colocar que las acciones serían colocar un proceso de coagulación-floculación con su respectiva sedimentación para eliminar la remoción de ellos, hacer un proceso de eliminación o reducción de pHs, sí, hacer un proceso de neutralización para manejar lo que vendría siendo el pH, rellevarlo de esa manera de un pH básico a un pH ácido. Es decir, un pH más cerca del neutro, vamos a decirlo así. Más que todo, acuérdense que los vertidos en este caso tienen que estar entre 6 y 9, entonces tenemos que obligatoriamente llevar ese pH de 10 a pH de 9. Colocarle algún tipo de sustancia química que me permita neutralizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo que expliqué del inicio. Pero no sé si hablo primero yo. ¿Qué? A ver. Profe, nos va a salir un ejercicio así como el que usted nos acaba de explicar. Nosotros lo que tenemos que hacer es un cuadro, vamos a decirlo así, como un cuadro comparativo, donde tenemos que decidir si está en el valor aceptable o no y qué hay que hacer para que llegue al valor aceptable, ¿verdad? Ya va, espérense. ¿Cómo? A ver, lo que pasa es aquí. Ajá. Yo les coloqué esta tarea, no sé si la vieron. Sí, sí. A mí me gustaría que primero intenten hacerla para que nos reunamos y discutamos esto. Estos son los estudios de caso en forma genérica.